¿Qué es homilética? Homilética es el arte de formular, construir, edificar, formar sermones, mensajes, didascalías, que en términos homiléticos se les llama homilías. Homilética es el arte de poder crear. Alguien dijo que todos los seres humanos que hemos sido creados por Dios o creados por Dios, nos volvemos creadores. Y cuando vamos a teología, vemos que el teólogo es una especie de teleólogo o telólogo, que significa diseñador. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Tanto los ministros de Dios, los miembros en las iglesias, ustedes, diáconos, ancianos, ujieres, presidentes de sociedades, jóvenes, señoritas, ya con una experiencia evangélica, cristológica, muy bien fundamentologizada, muy bien fundamentada, muy bien dogmatologizada o dogmática. Por eso es interesante en la dogmatología. Crear seres humanos totalmente directivos, capaces de poder resolver no solo sus problemas, sino también los problemas de otros. Por eso voy a regresar a algo que a muchos se les ha olvidado, que las personas de éxito enfrentan grandes problemas, enfrentan grandes desafíos y dan grandes aportaciones. Por eso cuando hablamos de homilética estamos hablando del arte de crear, de formar, de hacer, de estructurar, como lo que tratamos de hacer, mensajes, didascalías y hasta podemos llamarle cátedras magistrales, pero que lleven un orden específico para luego, hermanos queridos, crear estas homilías, porque de ahí viene la palabra homilética, de homilía, que eran los mensajes o las enseñanzas que los obispos, podría ser de la era de la Reforma o antes, aún los del siglo III, siglo IV, después de Cristo, predicaron en los domingos lo que se llamó homilías. De ahí viene la palabra homilética. Entonces, ¿para qué sirve? Nos va a servir el arte de diseñar. Por eso está diciendo que teológicamente el ser humano que está dentro del contexto evangélico y que ya va adquiriendo cierto conocimiento, estudio, formación académica superior para lograr ser un maestro, un doctor, un licenciado en teología, un bachiller. Porque, hermanos amados, si no es así, va a suceder lo que dice la misma homilética. Se debe hacer homilética, ¿para qué? Para que el predicador no utilice plataformas nada más, que están en contra de estudiar la escritura, de estudiar las ciencias bíblicas escriturales, exégesis, hermenéutica, homilética, teología sistemática, teología. Mucha gente está en contra. ¿Por qué razón? Por su ignorancia. Pero se necesita estudiar homilética, ¿para qué? Porque si no las plataformas le siguen haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué es una plataforma? Podría ser un versículo que los predicadores utilicen, hermanos amados, ¿para qué? Simplemente para comenzar un mensaje. Pero después de haber iniciado, darle iniciación al mensaje, al sermón, a la predicación, como usted le quiera llamar, se apartan de ese verso y se pierden. Yo escuchaba predicadores aún en nuestra misión hace 30, 40 años que la verdad no sabían predicar. Agarraran un versículo y se perdían y empezaban a hablar de su vida
Hablar de que antes habían sido policías, de que habían sido karatecas, boxeadores, peleadores, ladrones y de todo, y terminaban contando una serie, como miraban el emocionalismo y el sensacionalismo de las personas, entonces se aprovechaban y causaban lo que se llama efecto dominó. El efecto dominó es cuando una persona sensacionaliza a otra, la emociona y crea lo que se llama catarsis colectiva. Todo el mundo se empezaban a creer y empezaban a alabar ya no a Dios sino al hombre. Pero eso no era un mensaje homilético, no era un sermón ordenado, era una predicación que no tenía ningún tipo de fundamento y que aquel mal predicador lo que hacía era utilizar un versículo para hablar un montón de espermologías, un montón de palabras vacías, de kenodoxia y de todo. Y por eso la iglesia del siglo pasado siempre fue una iglesia fracasada. Mucha división en las congregaciones, predicadores que salían de las iglesias y se llevaban su grupito y se parecían al vivo diablo para hacer sus congregaciones. Eso pasó en Quetzaltenango, Guatemala y en el mundo. ¿Por qué hay tantas misiones en el mundo? Por la división que existe, que causó la ignorancia. Porque una persona docta, capacitada, instruida en la palabra, no va a estar provocando como el diablo, el Hasatán, el Lucifer, el diabolo, el montón de divisiones. Por eso, mis amados hermanos, se necesita homilética. ¿Para qué? Para saber estructurar nuestros mensajes. Por eso hay gente que cuando yo empecé a dar los temas específicos, empezaron a criticar, pero antes no era así. Claro, cualquiera se subía al púlpito y hablaba un montón de tonterías, agarraba un versículo y utilizaba como plataforma el versículo y después se olvidaba, no había un orden específico. Por eso es necesario la homilética. La homilética enseña que hay 3 tipos de sermones básicos, que pueden llamarse clases de sermones. Los sermones temáticos, expositivos y textuales. Alguien dirá, eso a mí no me interesa. A mí sí, y yo creo que a todos los que estamos también. Porque necesitamos saber por qué la enseñanza tiene que ser sistematizada, organizada. Por eso Cristo dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Pero ¿cómo escudriñarlas? Tienen que haber metodologías específicas, estrategias operativas, estudios específicos teológicos, de teología bíblica, teología sistemática. Todo es un orden. Pero como muchos dedicaron a ser desordenados, se creyeron predicadores solo porque se subían al púlpito, hablaban y la gente le decía, usted es predicador, y le llenaba la cabeza a ese pobre engañado de que era un gran predicador. O que tal vez tiene un título y que porque sacó un curso o un título de estudios de 2, 3 años y que le dieron su diploma y con eso ya estuvo. No, hay que examinar, hay que evaluar a la persona. Por eso, hermanos amados, en esta pandemia, y aunque a mucha gente no le caiga bien que yo diga pandemia, que solo pandemia, pues si estamos en pandemia, es una realidad objetiva. Entonces se necesita homilética. Los 3 tipos principales de mensajes, sermones u homilías que hay son 3. Sermones temáticos, donde lo que se utiliza es un tema y se tiene que mantener ese tema hasta lograr convencer. Porque eso es lo interesante. El don del convencimiento siempre va a estar apegado a la capacidad tematológica del que enseña. Cuando hablamos de un tema, si hablamos de ayuno, en eso tenemos que estar. Si hablamos de vigilia, en eso tenemos que estar. Si hablamos de la venida de Cristo, en eso tenemos que estar. Claro, se puede utilizar ilustración. ¿Y qué es una ilustración? Una narración ilustrativa que habla de cosas terrenales, oiga bien, para demostrar las cosas celestiales. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es una parábola. Lo que estoy diciendo, parábola.
que se le quede, que es una narración específica para dar convencimiento. La parábola, por eso el Señor Jesucristo utilizó parábolas para demostrar el reino de Dios. Y el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, Mateo 25. Lucas 8, y el reino de Dios es semejante a aquel hombre que salió a sembrar. Aquellos les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero a ustedes les doy a conocer los musterión, juminto de otai, tou musterión, dice el griego, tes basileas touteum. Ellos no entenderán porque verán, pero oyendo no podrán entender. Pero a ustedes les hablo por parábolas, dice. Y les doy a conocer el significado de las parábolas. Aquellos por parábolas nada más, para que no, viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero a usted les voy a explicar qué es la parábola. Entonces, una parábola es una narración ilustrativa que habla de cosas terrenales para demostrar las cosas celestiales. Dicen amén, no se duerman. Los sermones expositivos es cuando se toma no solamente un texto, sino se toma un grupo de textos. Puede ser un capítulo, medio capítulo, 10 versículos, 7 versículos, y eso es una parte expositiva de la Biblia para poder desarrollar el sermón. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, y vamos dando la interpretación de cada verso, hasta llegar al verso 11, donde se habla del ayuno de Jesucristo 40 días y 40 noches. Como cuando tomamos Marcos 1, del 1 hasta el 14. Esa es una parte expositiva que tenemos que desarrollar. Son sermones que podemos dar en cualquier momento y que tienen que ver con nuestras enseñanzas. Como cuando les hablé del Salmo 23 y sacamos todo el exégesis griega, la exégesis lingüística, la exégesis idiomática del hebreo, del arameo y del griego, y se explica. Esa es una enseñanza expositiva. Claro que tiene que ver con teología sistemática, porque todo ya está sistematizado, es un todo completo para poderlo enseñar y así ser convincente, efectivo y eficaz. Tercero, los sermones textuales, donde se toma un texto, pero también se puede utilizar lo que se llama otros textos que puedan producir paralelo de texto, porque son iguales. Por ejemplo, Marcos 9, 29 y Mateo 17, 21, cuando hablamos de ayuno y oración. Pero también hay otros versos que no son idénticos, iguales, símiles. Amén, hermanos. O sinópticos. Pero hay otros versos que hablan de ayuno y de oración, que no se parecen en nada en la escritura, pero la idea es igual. A eso se le llama paralelo de idea. Paralelo de idea. Que va a causar lo que se llama paralelo de pensamiento. ¿Y qué es el paralelo de pensamiento? Cuando ya la idea el predicador la entrega, basada en el paralelo de texto, entonces sucede y como resultado se da lo que se llama paralelo de pensamiento. Donde tanto el ministro, los miembros, el conglomerado, la misión, la organización, tiene el mismo pensamiento. ¿A causa de qué? De aquel sermón que tenía paralelo de texto y paralelo de idea. El paralelo de pensamiento ya es el resultado de la enseñanza. Como en una familia cuando habla papá, ¿va? Y tiene fundamentología y dogmatología teológica, bíblica, y le habla a toda la familia, todos van a manejar. Él va a manejar primero el paralelo de texto, en muchos casos, pero si no hay textos suficientes, entonces va a utilizar paralelo de idea en los mismos textos, porque van a aparecer textos
que se parecen y que dan el mismo significado. Pero ya el paralelo de pensamiento es cuando la gente asimiló. Cuando el ministro lo que enseñó lo sabe. Cuando el miembro que está aprendiendo asimila y es perceptivo. Así que homilética es esto. Ese arte de formular mensajes convincentes. Por eso, hermanos amados, en la misión hubo gente que antes nos criticó. Cuando ya empezamos a escribir, a ordenar la doctrina poco a poco de parte de Dios y el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, Espíritu Santo, la palabra. Y hemos logrado que nuestra misión, oigan amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales, oigan bien, hemos logrado que miles y miles de hermanos vivamos la misma doctrina, sea en Guatemala, México, Estados Unidos. Tengamos la misma fundamentología teológica bíblica hasta alcanzar una dogmatología que nos lleva a ser eficaces, convincentes y bendecidos por Dios. Que Dios les bendiga a todos. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabamos al Señor y que para siempre es su misericordia. Y ojalá estos pequeños tips que se estudian en nuestra teología evangélica de Santuario Monte Sinaí puedan servir para muchos que también estudiarán como el incentivo para llevarlos a procesos de motivación, que son procesos de iniciación que conducen a acciones conscientes y voluntarias. Shalom, 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 y que el Creador les proteja. Amén y amén.